Hola de nuevo, bienvenidos a la cuarta parte de las charlas Hablemos de Mascotas. En este caso vamos a hablar acerca de los gatos. Hago la aclaración para las personas que de pronto ya vieron las presentaciones para perros. Hay muchas similitudes entre ellos, pero pues obviamente quisimos hacer la diferencia en algunos puntos específicos y adicional pues hacerlo con imágenes de gatitos para las personas que gustan de esta especie. En Secuvet, Centro Quirúrgico Veterinario, nos gustan todos nuestros pacientes, los grandes y los pequeños, los chatos y los que tienen mucha nariz. Y sus dueños están encantados con nuestros servicios. Doctora Paola Castañeda, gracias, admiramos muchísimo, sobre todo el ser humano tan maravilloso que es, ese corazón ejemplar que tiene hacia los animales, ese amor único. Queremos darle las gracias por tenerlas hermosas, saludables, con energía. Somos especialistas en cirugía de tejidos blandos. Doctora Paola Castañeda Franco, médica veterinaria zootecnista, diplomada en neonatología y pediatría de perros y gatos, con 7 años de experiencia en cirugía mayor. Tenemos convenio en todas las áreas: ortopedia, laboratorio clínico, patología, cirugía y más. Y en todas las especies. Nos encontramos en el barrio San Vicente, a cuadra y media del parque, en la calle 11, número 818, Calima El Darién. Y en Facebook, Twitter e Instagram como Drapaocas. Teléfono 316-841-1125, Centro Quirúrgico Veterinario Darién. Su bienestar, tu felicidad. La temática del conversatorio va a ser hablar de 3 temas específicos en este caso. 1, cuidados básicos del menino. 2, las ventajas y las desventajas de la esterilización. Y 3, cómo sobrevivir al duelo cuando los perdemos. Hablando de los cuidados básicos, podemos tener en cuenta 3 razones principales. Es indispensable tener en cuenta el bienestar, la salud y la nutrición de nuestras mascotas para poder asegurar un buen desarrollo de ellos. No es lo mismo atender un animalito de esta edad a los que acá tenemos en esta otra fotografía, que ya son adolescentes, un poco más grandes, más hiperactivos, y tampoco es igual a la atención de un gato que ya es adulto. Para hablar de los cuidados básicos del neonato, teniendo en cuenta o contando con el hecho de que los tengamos desde el primer día de nacidos, es importante conocer ciertos aspectos. 1. El parto de una gata puede estar más o menos entre 2 y 10 crías, dependiendo del tamaño de la misma. Al igual que los perros, nacen en camada y los primeros 21 días son cruciales, porque es la etapa del desarrollo y la dependencia total de la madre en los meninos. Suena poco creíble o suena poco importante, pero la salud y la nutrición de la madre es indispensable a la hora de querer asegurar que nuestros gatos crezcan dentro de las mejores condiciones. Dentro de los riesgos potenciales que hay antes, durante y después del parto están el aborto, que se refiere a la muerte de los fetos antes del nacimiento. También se presentan distocia. La distocia como tal es la dificultad para parir. En el posparto se pueden presentar, dependiendo de la cantidad de meninos, una hipocalcemia, que se refiere a la falta de calcio en la circulación sanguínea, sobre todo porque la hembra al momento de parir y de tener a todos los meninos, pues tiene que empezar a producir leche. Esta leche normalmente saca de la circulación el calcio para poder producirse, y el cuerpo no alcanza a reabsorber de los huesos la cantidad necesaria para mantenerse. Es ahí cuando vemos a las gatitas con temblores, a las gaticas con convulsiones y se convierten en una urgencia. La hipoglicemia del neonato es otra de las características también que se pueden presentar. Se refiere principalmente al hecho de que el menino no esté consumiendo la cantidad necesaria de leche para aportarle la energía que necesita para mantenerse. Otra de los riesgos del posparto, muy característico de las gatas, es que ella se los lleve. Las gatas son muy reservadas, suelen ser muy posesivas y nos gustan que les estén cogiendo a los bebés. Por eso cuando nosotros tenemos una gatita recién parida, lo ideal es dejarla, mantenerla en reserva, supervisar desde lejos
para evitar que ella de pronto se sienta amenazada y empiece a llevarse a los meninos hacia sitios que de pronto no tengamos acceso o que no sepamos qué hace con ellos. Los parásitos son otros de los riesgos que se pueden presentar. Parásitos como el micoplasma o los gastrointestinales son una de las constantes en el mundo de los felinos, por eso es muy importante realizar una buena desparasitación a la hora de reproducir a nuestra gata. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Todo lo que acabamos de decir anterior sobre los riesgos, pues tiene en realidad muchas formas de prevenir. Uno es la desparasitación, sobre todo cuando tenemos gatas de raza que queremos reproducir. En el caso de que no queramos que la gata se reproduzca, pues lo mejor que se puede hacer es la esterilización, de la cual hablaremos en el próximo tema. Cuando queremos reproducir a nuestra gata, la desparasitación es indispensable, que tenga sus vacunas al día también, tener en cuenta los antecedentes. Cuando nos referimos a los antecedentes, principalmente nos referimos a esas anormalidades, podríamos decirlo entre comillas, que se pueden presentar. Por ejemplo, en el caso de los gatos, a veces se presenta lo que se llama criptorquidia. Criptorquidia quiere decir que uno de los testículos está retenido, ya sea en la ingle o en el abdomen. Dicen, es un dicho muy colombiano, que el que es berraco con una puede que sí, es capaz, un macho es capaz de engendrar con un solo testículo, pero el problema es que esta condición de criptorquidia es hereditaria. Esto quiere decir que probablemente un macho criptórquido engendre a una hembra y sus hijos machos también vayan a tener la misma condición. La condición corporal es indispensable. Un animalito que está obeso, que está por debajo del nivel de nutrición, puede tener complicaciones en el parto que debemos de tener en cuenta. Es importante que estén comiendo un alimento balanceado y de calidad que nos permita asegurar la salud de nuestra mascota. Durante el posparto la nutrición sigue siendo importantísima, sobre todo porque es la hembra quien a partir de la leche es la que va a mantener con vida a sus cachorros. Por lo tanto es indispensable que esté comiendo un muy buen alimento alto en proteína para poderse mantener. Como les dije anteriormente, la supervisión a distancia prudente para que no corramos el riesgo de que de pronto la gata se sienta amenazada y se nos lleve a los meninos. El chequeo veterinario es indispensable, es muy importante. Respetando la distancia prudente, la recomendación es que se haga única y exclusivamente si sospechamos o creemos que algo no va bien en su salud. De resto, es preferible mantenerla tranquila, que no tenga relación pues con personas extrañas como podría ser el veterinario. Es muy pocas veces en donde podemos decir que un gato está acostumbrado a su veterinario y pues se pueden presentar problemas. El esquema de desparasitación también es indispensable, tanto para la hembra como para los meninos. Y el establecimiento de un esquema vacunal en el momento en el que estén en la edad correcta. Las cosas que nos gustaría, una de las cosas que quisiera que tengan presentes, pienso que los seres humanos no nos damos cuenta de las cosas a menos que nos toquen el bolsillo. Y es por esto que queremos demostrarles cierta forma con hechos a qué nos enfrentamos cuando tenemos un animal en gestación, ya sea una perra o sea una gata. Ambas involucran una serie de situaciones que pueden estarse presentando. Para el propietario, inicialmente, cuando hay una hembra que ha parido, pueden estar seguros que pasarán hasta 25 días antes de que puedan descansar tranquilamente si quieren que sus meninos sobrevivan. En algunas ocasiones en las gatas se presentan distocias. ¿Qué es la distocia? Es la dificultad para parir, porque al momento en el que va a salir el neonato puede que se rompan las membranas antes de tiempo. Las membranas son esa bolsita en la que vienen ellos antes de nacer. Puede ser que se atraviese el menino, puede ser que se rompa la membrana y se salga una manito, una patita y inmediatamente se interrumpa el parto.
En ese tipo de situaciones normalmente inmediatamente hay que hacer una cesárea. Una cesárea tiene costos altos. ¿Por qué? Primero que todo podemos mirar aquí que está bien grande, que dice 3 de la mañana. Normalmente las cesáreas, las distocias y los partos en general, porque la naturaleza así lo quiso, se presentan a horas de la madrugada. Una cesárea es un procedimiento en el que yo, bajo anestesia, yo debo abrir la gata, exponer el útero, sacar a los meninos, cerrar ese útero, cerrar ese abdomen, todo en cuestión de 5 o 10 minutos para poder salvarle la vida tanto a los meninos como a la mamá. En el caso de que el propietario decida de una vez hacer la esterilización, entonces tendremos que sumarle allí ese tiempo de esterilización y estamos hablando de que debe haber un cirujano, debe haber un auxiliar asistiendo a la cirugía y deben haber varios voluntarios ayudándonos a reanimar a esos meninos. En cuanto a tiempo, estamos hablando que más o menos entre el tiempo de la cirugía y la recuperación y volver a organizar todo el quirófano para que quede en condiciones de atender un siguiente paciente, estamos hablando de entre 2 y 4 horas. Por lo tanto, a la hora de tener un animalito de estos, normalmente hago la aclaración, como la gente no lo prevé porque la gente no sabe, sencillamente llegan a tocar a la veterinaria pidiendo que por favor los ayuden, que no tienen plata o que no pensaron que fuera tan caro o no pensaron que fuera a suceder. Dense cuenta que están trabajando profesionales atendiendo a su mascota y estamos hablando de un procedimiento de más o menos entre 300 y 400 mil pesos. Ahora vamos a hablar de cuáles son los cuidados del neonato. Una vez hicimos esa cesárea o una vez nacieron esos bebés en condiciones de parto natural. Es importante durante el cuidado del neonato tener presente el destete, tener presente qué tipo de alimentación le voy a dar, tener presente cuáles son las etapas de crecimiento y qué tipo de alimentación le manejaré durante cada una, establecer un esquema de desparasitación y llevar a cabo también un esquema de vacunas. Valga aclarar que el esquema de vacunas y de desparasitación de los gatos es distinto que al de los perros, pues en realidad las enfermedades que los afectan son muy diferentes. En cuanto al destete y la alimentación, lo ideal es que a los 30 días ya puedan estar separados de la mamá. ¿Por qué me refiero a lo ideal? Si nosotros nos hablamos desde el punto de vista de conciencia, lo fantástico y lo perfecto sería que ellos estuvieran con su mamá por lo menos hasta los 2 meses, en donde tengan un poquito más de independencia y desarrollo. Porque las personas normalmente, pues aparte de los que los abandonan sin siquiera haber abierto los ojos, cuando son medianamente responsables a partir de los 21 días o apenas están terminando de abrir los ojos y los oídos, inmediatamente los dan en adopción. La alimentación primordial, sobre todo para el neonato es este animalito que está dependiente directamente de la mamá. Entre el día 0 y el día 21 más o menos sería lo ideal la leche materna, que sea la gata directamente la que los alimente. Si se presenta la situación hipotética o también realista, porque sucede muy comúnmente, de que la mamá no está con los meninos, pues la primera opción siempre va a ser tratar de buscar una hembra sustituta. En el caso de que nosotros sepamos de alguna gata que está lactando y que tenga sus bebés al lado, ¿cómo le presento los meninos? No podemos sencillamente ir y meterle otros meninos que no le correspondan a ella, que no sean de ella, porque créanme que los va a matar. La forma más sencilla es coger un trapo limpio y sobar a los bebés de ella con este trapo para que su olor se impregne en el mismo. Después vamos a coger ese mismo trapito y vamos a ir a impregnar los meninos que queremos introducir en la manada. De igual manera también es importante, si es posible, que la sobemos a ella para que tenga su olor. Y se los presentamos estando cerca para controlar que de pronto no les vaya a hacer daño. Es decir, ponemos los meninos no directamente con los hijos de la gata, sino un poco más cerca, que ella entre, que ella pueda venir a curiosear, que los huela. Si ella los acepta, créanme que ella misma los va a coger y los va a poner junto con el resto de su camada.
Si no existiera la probabilidad de que la mamá y de que no haya una madre sustituta, pues entonces entraríamos a la leche formulada. Cuando me refiero a leche formulada, son estos productos lácteos que venden de suplementos para la alimentación de meninos. Por aquí les estaré dejando una imagen más o menos de cuáles son. No dejaré la marca a la vista porque en realidad no es importante. Lo importante es saber de que existen leches formuladas. Otra de las opciones, a la cual no le voy a hacer mucho énfasis porque no estoy de acuerdo con ella, son las leches preparadas. Estas en donde cogen leche deslactosada y otro tipo de ingredientes y los preparan para darle a los animalitos. Este tipo de preparaciones normalmente llevan leche de vaca, leche deslactosada, que es la que según la cultura general se debe utilizar. Tengamos presente que el alimento importante o el nutriente que se busca en la leche para tanto los animales como para los niños o como para el ser humano en general es la lactosa. La lactosa es la que se encarga de aportarnos energía y de servir como nutriente durante el desarrollo de un menino. Cuando nosotros le damos leche deslactosada, pues lo único que estamos haciendo es darle agua blanca. O sea, allí no hay ningún tipo de aporte proteico ni energético. Por lo tanto, pues no es algo que nosotros recomendemos mucho. Por lo menos quiero hacer aclaración. Esa es mi opinión como profesional. Puede que hayan criterios profesionales de otros colegas que estén en desacuerdo conmigo o de otras personas que sencillamente asuman que funciona. La leche como tal es absorbida o aprovechada por los animalitos solamente durante los primeros días, en donde su intestino está adaptado fisiológicamente para recibir la lactosa. Por eso nosotros siempre que creemos que los gatos les gusta la leche y es bueno que la tomen, pues en realidad no es que les aproveche mucho. Que les gusta, claro que les gusta. Los gatos están desarrollados con unas papilas gustativas mucho más desarrolladas, por lo que les parece mucho más apetecible la leche. Por lo tanto, valga aclaración, es mi opinión como profesional, la leche de vaca, la leche de almendras, la leche de soya no es buena para la digestión de estos animalitos. Sobre todo cuando son animalitos que salen a la calle, es imposible saber si están deposicionando, o sea, que están haciendo popó dentro de una normalidad o si en realidad tienen diarrea, que es lo más probable cuando consumen este tipo de alimentos. Ahora, la leche de almendras, el maní y este tipo de frutos secos pueden causar reacciones anafilácticas brutales en los animalitos, por lo tanto, no recomendamos el suministro de estos para ellos. En cuanto al alimento para cachorros, lo dejé aquí de último porque quiero hacer mucho énfasis en esto. Una de las preguntas que siempre nos hacen en consulta cuando nos traen un menino por primera vez es: Doc, ¿qué le doy de comer? Y todos los propietarios esperan que nosotros les digamos una marca en especial. Y si a eso nos fuéramos, pues créanme que nosotros vamos a recomendar siempre un alimento high premium, cuyos costos pues de pronto no alcanzan las capacidades del bolsillo del propietario. Entonces, una buena forma de detectarlo sin que nosotros tengamos que dar marcas es este pedacito que dice IO. Resulta que cuando nosotros vamos a comprar un alimento, todos los alimentos por detrás del empaque traen sus componentes nutricionales. Cuando un alimento, digamos, si hablamos de precios, recuerden que estamos en Colombia, si nosotros hablamos de pesos colombianos, este alimento de 500 gramos vale 2.000 pesos y un alimento de una marca un poquito más reconocida vale 7.000, 8.000 pesos. Si nosotros miramos por detrás la composición, podremos verificar una cosa muy importante. Un buen alimento que nos garantice cuál es el aporte nutricional, qué porcentaje de proteína, qué porcentaje de minerales tiene, debe decir, por ejemplo, tanto por ciento de harina de pescado,
tanto por ciento de minerales, tanto por ciento de harina de carne, tanto por ciento de harina de pollo, por decirlo de alguna manera. Cuando los alimentos dicen tanto por ciento de harina de pescado y o harina de camarón, tanto por ciento de harina de pollo y o de carne, pues técnicamente lo que nos están diciendo ahí es que nosotros no sabemos con qué está hecho el alimento. Ahora, tengan presente por favor que una de las cosas que los alimentos, sobre todo en los gatos, deben de ser muy palatables. Si al gato no le gusta el sabor del alimento, créanme que no se lo va a comer, prefiere morirse de hambre antes de comerse algo que no le sepa rico. Por lo tanto, hay muchos alimentos que se venden mucho porque al gato le gusta bastante, pero es porque tienen un alto contenido de grasa. Entonces no es que los alimente, sino que los engorda. Esto es algo que tenemos que tener presente. Adicional, también es súper importante tener en cuenta que existe un aminoácido esencial para los gatos que se llama taurina. Es razón por la cual nosotros no podemos darle al gato la misma comida que le damos al perro, ni podemos permitir que el perro consuma la comida del gato, porque la misma taurina o esta comida tan deliciosa que tienen, que se consumen los gatos, en los perros causa diarrea. Quiero hacer una anotación ahora que estamos haciendo aquí esta presentación, una pregunta muy importante que me hicieron el día del conversatorio es: ¿por qué los perros se comen las heces de los gatos? ¿Por qué siempre buscan comerse las heces de los gatos? ¿Y por qué los perros eligen comerse más bien el alimento de los gatos que los de ellos? Precisamente porque el alimento de los gatos es altamente palatable, o sea, sabe muy rico, es muy aromático para poder llamar la atención de los gatos. Y después de metabolizado ese alimento, pues parte de esa proteína y parte de ese aroma se queda en las heces, no todo se aprovecha. Por lo tanto, es muy llamativo para los perros esas heces de los gatos porque les saben rico. Obviamente a nosotros como personas nos parece fastidioso que ellos hagan eso. No quiere decir que está bien que lo hagan, porque recuerden que las heces de los gatos, así como las de los perros, pues normalmente contienen parásitos y al consumirlas pues se pueden infectar. Pero esa es la razón, es que al ser un alimento tan altamente palatable, a la hora de la deposición sigue llamando la atención por su olor y sigue llamando la atención por su palatabilidad. Doc, es que lo acabé de adoptar, pero maulla, le da por jugar toda la noche y el gato no me deja dormir. Dígame qué tengo que hacer. Tengamos presente, como estamos viendo aquí en la foto, cómo nacen. Ellos nacen en camadas, ellos vienen siendo bastantes, se entretienen entre ellos y cuando están muy pequeñitos, pues ellos no termorregulan. Entonces, cuando me refiero a que no termorregulan, quiere decir que no son capaces todavía de mantener una temperatura corporal. Esta es la razón por la cual cuando llegan a la casa, vemos aquí cómo llegan a la casa, normalmente los separan de su camada y llegan solitos. Pues ¿qué hacen ellos? Primero empiezan a buscar, porque tenemos que tener presente que aunque nosotros estemos queriendo hacer un bien, cuando nosotros adoptamos un menino, le estamos arrebatando y lo estamos sacando de su entorno, lo estamos alejando de su mamá, lo estamos separando de sus hermanos y es un proceso que es traumático. Entonces ellos están llegando a un espacio nuevo, ellos no saben en dónde están y la única forma de comunicarse es el maullido. Entonces se vuelven inquietos, ellos están corriendo, probablemente a veces se escondan porque tienen miedo y no saben dónde están. Eso con el tiempo se va quitando. Lo que nosotros podemos hacer para ayudarlos a mantenerse más cómodos y a relacionar con algo bueno el nuevo entorno en el que están es colocarles dentro de la caja o en la cama que vayamos a utilizar para ellos una botella con agua caliente que esté bien cubierta por una cobija para que irradie calorcito y ellos se puedan mantener más tranquilos. Ahora, el uso de la arena sanitaria también es indispensable en los gatos.
tengan presente que ellos ya tenían una relación geográfica de dónde ir a hacer sus necesidades, ya sea donde sabían dónde estaba ubicada su arena sanitaria. O en su defecto también puede pasar que muchas veces pues los propietarios anteriores no acostumbraban eso, ellos salían y hacían sus necesidades en cualquier parte, o asumen pues que lo hacían en la ducha y no importaba cómo lo hacían. Pues de pronto a todas las personas no nos gusta eso, y adicional tenemos que mirar también de que cuando empiezan a crecer el olor también va a aumentar y no va a ser tan agradable que tu casa esté oliendo a orina de gato o a heces de gato. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros debemos de enseñarle a los meninos es, en el momento en el que llegan a la casa, colocar el cajón con la arena sanitaria y ponerlo a él ahí. A veces, aunque parezca ilógico, uno debe de enseñarles. ¿Cómo les enseñamos? En el momento en el que los ponemos en la arena, cogemos la manito y empezamos a imitar el movimiento de hacer el huequito que hacen ellos cuando van a orinar o cuando van a hacer popó. También otra cosa que es importante tener en cuenta con los meninos es que muchas veces son escrupulosos. Puede que no todos, hay algunos que no les importa hacer chichi y popó dentro de una arena que está sucia, pero hay algunos que también son escrupulosos, y si la arena está sucia, pues sencillamente no vuelven a hacer y empiezan a hacerse chichi o popó por fuera de la arena. Entonces es importante mantenerla limpia. Cuando adoptamos los meninos, nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo voy a atender yo a estos animalitos? Es una pregunta que nos podemos hacer sobre todo cuando las personas nunca han tenido un menino. En esta foto me pueden ver a mí con los míos. Ellos en realidad son mis primeros gatos. Nunca antes había tenido gatos, siempre fui una persona de perros toda la vida. Entonces, para cuando ellos llegaron siempre me pregunté, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo los voy a enseñar? Como ya les había explicado, una de las medidas primordiales es mantenerlos calientes. Créanme que no existe nada más barato que mantener un gato, excepto por su alimentación, que de pronto sí es un poquito más costosa que la de los perros. El mantenimiento, el entretenimiento de un gato es mucho más económico. En este caso podemos ver cómo debajo de una silla se puede colocar una toalla vieja o algo que queremos, y ellos se van a entretener y se van a mantener allí como si fuera una hamaca. Es una de las formas, es muy bonito y muy entretenedor, y los mantiene por encima del nivel del piso. La frecuencia de alimentación y los estímulos. Cuando un menino es menor de 25 días y no tiene a su mamá, el tetero con leche formulada se le debe dar por lo menos cada 2 horas. ¿Qué tenemos que tener presente? Tengamos en cuenta que si estuvieran con la mamá, la forma en que ella los estimularía sería por el lamido. Ella los lame por toda parte para estimular sus nervios, para estimular su cuerpo, y adicionar también lame el ano y lame el pene o la vulvita para que ellos orinen. En el caso de que nosotros no tuviéramos a la mamá para hacer esto, tenemos que tener presente que quien hace ese ejercicio de lamer es un cuerpo vivo, por lo tanto hay una temperatura. Entonces nosotros no podemos hacer ese estímulo con una gasa con agua fría, porque pues en realidad lo único que va a causar es la contracción y que eviten hacer sus necesidades. Por lo tanto, lo que nosotros cogemos es una agua tibia y una gasa limpia y empezamos a sobar como si estuviéramos imitando la lengua de la mamá hasta que hagan sus necesidades, hasta que hagan popó, hasta que hagan chichi. A veces se demoran un poquito, en reaccionar, pero tarde o temprano lo deben de hacer. Si no lo hacen, créanme que van a tener problemas, se van a dar unos cólicos brutales que pueden llegar incluso a la muerte de los animalitos. Después de los 25 días y hasta los 30, pues ya es posible hacer la presentación del alimento seco. Debido a la madurez de los animalitos, que se amplía un poquitico más el tiempo, entonces se les debe dar por lo menos cada 3 horas. ¿Qué debemos de hacer? Normalmente lo que hacemos es tomar un poquito de esa leche y colocárselos en la lengua para que ellos vayan relacionando el sabor. Tengan presente, por favor, y es importante que cuando tenemos varios meninos, no es buena idea que coman todos en el mismo plato, porque por instinto de conservación pues uno va a querer comer más que los demás y podemos empezar a tener problemas de hipoglicemia. Por lo tanto, es importante que cada uno tenga su plato a la hora de comer y así poder supervisar de que están consumiendo la cantidad que les corresponde. Luego de los 45 días y hasta los 3 meses, el alimento seco puede ser ya cada 6 horas.
Y en este tiempo ya lo que les estamos dando es el alimento como tal, el que conseguimos las pepitas básicas para ellos. ¿Cómo se hace la transición? Pues en el momento en el que ya están dentro de un tiempo y de una edad correspondiente y que sus dientecitos están desarrollados, lo que hacemos es empezar a mezclar la leche con esas pepitas hasta que no sea necesario. Llega un momento en el que ya la retiramos y les damos solamente su alimento seco. Desde los 3 meses y de por vida, el alimento seco ya se les debe de suministrar por lo menos cada 8 horas. Tengan presente, por favor, que los gatos no son perros. No es buena idea hacerles ayunos prolongados. Primero, un animalito, desde el punto de vista de salud, si tu gato te rechaza una de las comidas, es inmediatamente que te debes de preocupar. Los gatos metabolizan muy rápido, por eso es que ellos pican todo el día. Cuando tienen la comida a voluntad, ellos comen muy poquito, muchas veces al día, porque metabolizan muy rápido. ¿Cuáles son las desventajas? Es que él mantiene su comida a voluntad, entonces yo no tengo que preocuparme por eso. Resulta que cuando los veterinarios tenemos una consulta de un gato, normalmente, si tenemos que formularle algún tipo de medicamento que no sea inyectado, sino oral, normalmente recomendamos que se haga después de comer. Tú no puedes pararte enfrente de la comida del gato, esperar a ver en qué momento come para poder darle el medicamento. Por lo tanto, una forma de controlar esto es saber en qué hora se le da la comida. Tengan presente, cada 8 horas es 3 veces al día, pueden ser 4 veces al día, dependiendo del tiempo que ustedes lo manejen. No quiere decir que le vamos a dar muchas raciones, al contrario, son porciones muy pequeñas. Debemos de calcular más o menos de acuerdo al peso de nuestro animal cuánto es la ración que le corresponde. Digamos que en un animalito promedio de 6 kilos o de entre 5 y 6 kilos se comen más o menos 80-90 gramos por día, y pues esa misma cantidad tú la racionas en el número de porciones que le quieres servir. Otra cosa muy importante para tener en cuenta en el mantenimiento de un gato es la manipulación. Nosotros sabemos que los gatos suelen ser un poco más agresivos que los perros a la hora del suministro de algún tipo de medicamento. Por eso, cuando tenemos la oportunidad de tener un gato desde pequeño, desde neonato, desde recién nacido, es importante la manipulación. Cosas como siendo bebé, cogerle las manitos, presionárselas, que se acostumbre a esa manipulación, a que nosotros podamos abrirle la boca, a mirarle las orejas, a revisarlo en general, facilita el manejo de los animales cuando es más grande. Eso se llama, a esto es lo que nosotros llamamos impronta. Créanme que la vida del veterinario y de los propietarios como tal sería mucho más fácil si nosotros estimuláramos a los meninos desde pequeños a la manipulación para que no se presentaran accidentes, mordeduras y arañazos. ¿Cómo es el esquema de desparasitación para un gato? Cuando están con la mamá, normalmente ella trae una carga parasitaria y existen parásitos que pueden transmitirse incluso a través de la barrera placentaria. Por lo tanto, a partir de los 21 días de vida se debe realizar la primera desparasitación tanto para las crías como para la mamá. Tengan presente, asesórense muy bien por el veterinario de cabecera o por su veterinario de confianza, porque los productos que se utilizan para desparasitar a las crías no son los mismos que para la mamá. Si alguien te llega a recomendar el mismo desparasitante para todos y es para adultos, créanme que puede hacerle daños a las crías, y en su defecto, si es de las crías, pues efectivamente a la mamá no le va a hacer mayor efecto y terminará volviendo a parasitarlos. Desde los 21 días y hasta los 3 meses, quiero hacer una aclaración. Este es el esquema que yo como profesional manejo con los animales. Tengo en cuenta a la hora de establecer un esquema de desparasitación en dónde viven, a qué se exponen. Por ejemplo, si un gato vive dentro de la casa, sabemos que no sale, pues manejo un esquema un poquitico menos agresivo. Cuando es un animalito que tiene acceso a la calle o que vive en una finca o en zona rural, pues manejo un esquema de desparasitación diferente. Desde los 21 días y hasta los 3 meses los desparasito cada 15 días.
para asegurarme de que vamos a tener una carga parasitaria mínima, debido a que están en la etapa de crecimiento, de desarrollo y de conocimiento. Ellos están explorando, todo lo quieren probar, todo lo quieren morder, todo se lo mandan al hocico, porque es la forma de detectar y de conocer el mundo para ellos. Después de los 3 meses y hasta los 6, los desparasito cada mes, es más que suficiente. Valga la aclaración nuevamente que el esquema de vacunas es diferente para cada individuo. Y después de los 6 meses y por toda la vida, la desparasitación debe ser cada 3 meses si vive dentro de la casa, o cada 2 meses si vive en zona rural o sale a la calle. ¿Qué sería lo ideal? Así ese mundo fantástico y utópico en el que quisiéramos vivir todos los veterinarios. Que antes de realizar un protocolo de desparasitación pudiéramos tener nosotros acceso a esto, a un examen coprológico o en su defecto un coproscópico. A mí personalmente los coproscópicos me gustan mucho más porque son mucho más completos, para yo revisar en realidad la carga parasitaria de mi paciente y mirar a ver si es necesario realizar el protocolo de desparasitación. ¿Qué logramos con esto? Que los parásitos no nos creen resistencia a los medicamentos. Y luego nosotros nos quedamos sin con qué trabajar, porque si nos hacen resistencia, pues ese producto ya no nos va a servir más. Doc, es que el gato se purga solo cuando lo veo comiendo pasto. Sí, es que yo lo veo que él vomita y eso le ayuda, que no sé qué. No, no es cierto. Tengan presente que ese pasto que el gato se comió es un pasto en donde vino antes un perro, hizo popó, vino otro gato, hizo chichi y termina pues causando contaminación gastrointestinal para el gato. ¿Por qué se comen el pasto? Porque el pasto es muy palatable y muy atractivo para la lengua del gato, pero para el estómago no es tan divertido, porque el pasto tiene en sus bordes unas espículas microscópicas que causan irritación. Es la razón por la cual después de que lo consumen terminan vomitando. ¿Cómo es el esquema de vacunación de los gatos? Yo quiero hacer un énfasis aquí y quiero hacer una comparación. No suelo ser muy de hacer comparaciones de los animales con las personas, pero en este caso sí quiero hacer como un énfasis en esto. Yo no soy madre, pero tengo amigas muy cercanas que sí lo son, y por ellas me enteré que cuando uno tiene un bebé tiene que cumplir con todo un esquema de vacunas. Que al mes se le pone tal vacuna, que a los 3 meses se les pone tal vacuna, que al año se les pone tal vacuna, a los 5 años se les pone otra vacuna, y los seres humanos, para protegernos de las enfermedades, nos estamos vacunando durante mucho tiempo. Cuando son niños, que es el énfasis donde voy a hacer yo, pues la responsabilidad es de nosotros. Por lo tanto, nosotros no queremos que nuestros hijos se enfermen, y si el médico nos dice que tenemos que ponerle 20 vacunas en un lapso de 5 años, se las hacemos poner porque queremos protegerlo. Si nosotros tuviéramos esa misma conciencia con los animalitos, créanme que así como en muchas partes del mundo lograron erradicar el sarampión, digo, ya no puedo hablar en general porque pues ahora sabemos que con la nueva ola de la gente antivacunas, pues van a terminar muriendo muchos niños debido a estas mismas enfermedades que ya se habían erradicado. Lo mismo pasa con los gatos. Si nosotros cumpliéramos con el esquema de vacunas como está establecido ahora en día, que es mucho más que la vacuna de la rabia. Nosotros sabemos que todo el mundo vacuna a sus animales contra la rabia, porque ya tenemos en la cabeza muy claro que si la enfermedad de la rabia que le da a los gatos nos puede afectar a nosotros y nos podemos morir. Entonces por eso las ponemos. La Organización Mundial de Veterinarios actualmente tiene establecido para los gatos un esquema de 4 vacunas. Normalmente no se colocan, pero si nosotros fuéramos juiciosos con esas vacunas, créanme que muchas enfermedades se podrían prevenir. No existe nada más horrible que la muerte de un gato por una leucemia y por un SIDA. Son enfermedades supremamente agresivas, son enfermedades supremamente dolorosas que le da a uno como profesional mucha tristeza verlos morir cuando pudiste prevenirlo con una vacuna.
El SIDA felino o virus de inmunodeficiencia felina todavía no tiene una vacuna, pero pues igual se puede prevenir de otras maneras. En el próximo tema vamos a hablar sobre esterilización. Veremos que la esterilización está entre las ventajas para disminuir los riesgos de inmunodeficiencia felina. El esquema de vacunas en los gatos empieza a partir de las 9 semanas, es decir, de los 2 meses y 2 semanas de vida se debe colocar la primera dosis, que es la vacuna triple que incluye calicivirus, rinotraqueitis y panleucopenia, y la primera dosis de leucemia. Con un intervalo de 21 días empezaremos a colocar las otras vacunas. Hago un énfasis en esto de intervalos. A veces ponemos la primera y después, como no somos responsables de los animalitos, pues yo voy cuando pueda y pasa el esquema, y entonces ya no lo ponemos al día 21, sino que lo ponemos al día 31 o al día 41. Créanme cuando les digo que los esquemas están establecidos porque hay una gráfica que nos indica en qué momento se empiezan a perder las defensas y es el momento de colocar la siguiente dosis para poder mantenerlas. Y ese intervalo es precisamente 21 días. Por lo tanto, después de la primera vacuna, a los 3 meses de edad o a las 12 semanas de edad se debe colocar un refuerzo de esa triple felina y el segundo refuerzo de la leucemia. A las 15 semanas, es decir, a los 4 meses y medio, según el nuevo esquema de la Organización Mundial de Veterinarios, se coloca el refuerzo para triple y la vacuna de rabia. A las 4 meses y medio los gatitos ya deben de tener su vacuna contra la rabia. A las 49 semanas, es decir, al cumplir el año de vida y una semana más, se debe colocar el siguiente refuerzo de leucemia. Y después a las 52 semanas se deben de colocar el refuerzo anual de triple, leucemia y rabia durante toda la vida. Créanme que si nosotros hacemos este esquema tal y como lo indica la Organización Mundial de Veterinarios, las probabilidades de enfermedad de las mascotas por estas enfermedades que están descritas en el esquema van a ser muy mínimas. Adicional, los laboratorios, no todos, me voy a referir exactamente al laboratorio con el que trabajo yo sin decir su nombre, cuando tú cumples con el esquema de vacunas tal y como se corresponde, cuando uno sabe que tiene un buen manejo de refrigeración y de pronto por alguna razón nos resulta enfermo un paciente al que le pusimos esa vacuna, créanme que el laboratorio va a venir, va a hacer la investigación y correrá con los gastos que corresponden si verifican y se dan cuenta de que hubo algún tipo de falla en las vacunas. ¿Por qué me refiero a esto? Porque la biología es así, tristemente. Ojalá nosotros pudiéramos garantizar que todo va a funcionar exactamente, pero pues la única forma de garantizar de que todo va a funcionar exactamente es que la nevera se me dañe, yo pida un repuesto, me lo cambien por uno nuevo y siga funcionando. Y si se daña ese mismo repuesto, entonces yo voy a pedir garantía porque es una máquina. En el caso de la biología no es así, a veces por alguna razón fallan, se presenta algún problema y la ventaja de hacer un esquema de vacunación como corresponde es que nosotros tenemos el respaldo de ese laboratorio que nos dice, nosotros respondemos si algo no resulta como se espera. Bueno, aquí termina el primer tema de Hablemos sobre gatos. Esperamos que haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda o comentario, estaremos atentos leyéndolos. Nos serviría mucho que lo compartan, que se suscriban a nuestro canal en YouTube, que nos sigan en nuestras redes sociales y esperamos que sea de su agrado. Que tengan un excelente día.